GeoGente, tu espacio geográfico, ahora en la radio. Entrevistas, temas de actualidad en el área de ingeniería, tecnologías de la información geográfica. GeoGente, por Unicach Radio, un programa de la Facultad de Ingeniería Unicach, tu espacio geográfico. Comenzamos. Muy buenos días, GeoGente. Ay, ya estamos. Ahora sí. Muy buenos días, GeoGente. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este su espacio geográfico. Y bueno, para quienes nos están escuchando a través de la 102.5 FM de su radio, los invitamos para que por favor se conecten vía Facebook, ya sea por Unicach Radio o por nuestra página GeoGente, para que vean al invitadazo que tenemos el día de hoy. Así que, antes que nada, voy a presentar a mi compañero Roberto Moreno. Buenos días. Buenos días. Qué gusto estar nuevamente por acá. El viernes pasado no pudimos estar, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí con ustedes en un viernes más. Otra vez las 10:05 de la mañana. Mire, yo llegué mucho más temprano. Hoy llegué mucho más temprano que de costumbre. De decir que Ana Laura se superó, llegó un minuto antes de las 10 de la mañana. Uy. O sea, estábamos en tiempo y otra vez a las 10:05. Pero bueno, estamos, que es lo importante. Así que conéctense porque el tema de hoy además es un tema interesante que nos compete a todos por demás. Vamos a hablar de desastres y vamos a responder una pregunta, como vieron seguramente por ahí en el cartel que compartimos. La pregunta es, ¿los desastres son naturales? Esa es la pregunta que les lanzamos para que ustedes ya vayan sacando, pues vayan buscando sus respuestas y aquí nuestro invitado el día de hoy, que es parte de GeoGente. Eso ya eso se lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo voy a presentar de una vez. Está con nosotros el doctor Jorge Antonio Paz Tenorio. Bienvenido. Gracias, buenos días. Feliz año a todos, no nos habíamos escuchado ni visto. Gracias por la invitación nuevamente, que creo que será la primera de varias, espero. Espero cumplir las expectativas de ustedes y de su exigente público. Ay, sí, sobre todo. Seguro que así va a ser. Así que pues vamos a ir entrando en materia. Va a haber geodato también. Y tengo... Pues estoy tratando de diversificar los temas. Hoy vamos a hablar para que no me digan que soy el de las islas, hoy voy a hablar de trenes. Que llega a una isla. Que curiosamente el viaje termina en una isla. Eso sí, termina en una isla, pero no voy a hablar de islas precisamente. Entonces vamos a hablar de un viaje en tren hoy, para que se vayan preparando. También comentarles que hay que hablar un poquito también de las efemérides. Un día como hoy, pero de 1984, sale a la venta la primera computadora Apple Macintosh en Estados Unidos, considerada por algunos la más revolucionaria de la historia. Eso es tema para otro programa, pero bueno, hace 40 años que fue presentada como una computadora para todos, más fácil de usar, más intuitiva. Recuerden que fue la primera que se presentó ya en un solo componente, ¿no? Que tenía integrado teclado y todo, ¿no? Así que, y estaba leyendo una historia, no es Sergio Dato, no quiero separarme del tema, pero uno de los tres integrantes, ahorita se me fue el nombre de él, pero era Steve Jobs, Wozniak y este otro que estuvo muy poquito. Él estuvo, yo creo que en meses, y fue el que hizo el primer logo de Apple. La manzanita. Que era con que tenía... Un cóctel de frutas, ¿no? No. Venía... No, yo nunca puedo decir las cosas aquí serias. Yo quiero dar información seria y tú te pones con... El propósito de este año, ¿no? Pues ya no les voy a decir entonces. No se van a enterar de qué pasó con él. ¿Qué sentido vienes el día de hoy? Tranquilo. No, pues este hombre hizo el logo, pero no se sentía seguro de la empresa, de lo que estaban haciendo. Vendió su participación por $800, que era lo que él había puesto al inicio, y se fue. Manches. Y por eso hasta el año siguiente ya viene el logo, el primer logo de la manzanita, que en un inicio tenía los colores del arco iris. Oh. $800, mi sueldo de 4 meses. Para que vean, por eso lo vendió. Y bueno, hoy también es el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué les parece? Ya invitaste a todos, ¿verdad?, que nos siguieran a través de la página de Facebook Unicach Radio, también en GeoGente, también en el sitio web oficial de radio también nos pueden ver y escuchar.
radio.unicach.mx. Lo dije bien. También en YouTube, también nos pueden escribir por WhatsApp. Es que veo que me están mirando así, Sí, como va, me estás como diciendo que mal. está muy intenso ahora. Empezamos con miradas inquisitivas en el 2025. También nos pueden escribir por WhatsApp al 961-284-1398. Nos pueden enviar algún mensajito por ahí. Y pues nada, ahora sí, vamos a empezar a entrar en materia. Nosotros tenemos aquí algunas preguntillas sobre el tema. Y vamos a ir tratando de contestarlo para finalmente, antes de cerrar el programa, concluir si los desastres son naturales o no son naturales. Vamos a tratar de dejar eso al final. Entonces, bueno, para empezar, América Latina y el Caribe, yo no quiero, ni le voy para nada, no estoy en condiciones de robarle el protagonismo a nuestro invitado, pero en modo introductorio. Muy bien, muy bien. América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más expuestas a desastres naturales. Lo voy a decir así, ¿no? Para que sigan ustedes formulando su respuesta. Fenómenos causados por ya sea por diversas amenazas, ¿no? Como terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera. Ahí vamos a ir viendo más adelante cuántos hay. En América Latina, uno de los fenómenos más frecuentes son las inundaciones. Estamos hablando entre 2000 y 2019, entre 600 y 700 ocurrencias en ese periodo de años. Son de los que más daños han causado, sobre todo a la vida de las personas, además de las sequías, sobre todo en Sudamérica, que también han afectado a 53 millones de habitantes en este mismo periodo de tiempo. Estamos hablando de 2019. También tenemos, en cuanto al número de muertes o de fallecidos, el terremoto de Haití en el 2010 es de los que más, de los más mortíferos, podemos decir, hasta de la historia, porque estamos hablando de 31.000 personas que perdieron la vida con este fenómeno, según datos de la ONU. Y pues bueno, eso es para que se vayan dando ustedes una idea del panorama como está. Conforme vaya avanzando el programa voy a ir mencionando otros datos que traigo por aquí. Estamos hablando de que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres. ¿Detrás de quién? A ver, Ana, la primera pregunta para ti el día de hoy. Recuerda que te dijimos que hoy ibas a tener examen. A ver, ¿podrías repetirme la pregunta, Ya, por como favor? si estuviera ya con los acusados. Dígame otra vez la pregunta. ¿Verdad? Pues sí, a ver. No, bueno, les decía, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, detrás de Asia. Bueno, de Asia principalmente estamos hablando de 190 millones de afectados por 1.534 desastres. Paso, ¿no? Eso entre el 2000 y el 2022. Les repito el dato. 190 millones de personas afectadas Paso. por 1.534 desastres. Eso es entre el 2000 y el 2022. Dividido entre 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 77 sequías, y también estamos hablando que los demás se dividen entre, porque nos faltan algunos todavía, deslizamientos de tierra, y 78 aquí que tienen eso, este documento de las Naciones Unidas, 49 temperaturas extremas, que precisamente ahorita en enero la Dana, recuerden que llegó a México, una Dana que llegó a México, y el norte del país ha experimentado temperaturas de menos 13, menos 15. Casi como aquí en Berriozábal. 42 eventos volcánicos, 36 incendios forestales, y pone 79 otros eventos. Ya hay cuestiones tecnológicas, cuestiones de pandemia, etcétera, etcétera. Así que esto para irlos poniendo a ustedes en contexto. Contexto, exactamente. ¿Sale? Ahora ya vamos a entrar en materia. Mi primera pregunta: ¿qué son los desastres? Partamos de ahí. Me tienes absorto con tanta información, creo que tú mismo nos podrías... ¿Para qué me invitaron? Nos podrías, sí, para escucharlo, que lo hace muy bien. Muy bien, pues precisamente el desastre es la consumación de las amenazas o peligros que has mencionado, entre muchos que tenemos y vamos a precisar, y las condiciones, o podríamos decir incluso las vulnerabilidades de la población.
Si ambas situaciones se combinan y ambas son antagónicas, no hay condiciones de hacer frente a las amenazas, se consuma el desastre. ¿Sí? Y vamos a clasificar las amenazas o peligros como naturales, eso sí son. ¿No? Podemos mencionar los que ya dijiste, vulcanismo, sismos, tsunamis, huracanes, sequías, deslizamientos de tierra o procesos gravitacionales, pero también hay socioambientales. Es una clasificación reciente en donde se destaca la actividad del ser humano y su impacto en cuestiones del cambio climático. Hablemos de que una sequía puede ser intensificada por prácticas inapropiadas de agricultura, de aprovechamiento o sobreexplotación forestal, de sequía de cuerpos de agua o contaminación. Entonces, ese tipo de amenazas o peligros ya se están considerando socioambientales, y hay una intervención humana clara, ¿sí? Entonces, toda esta situación que viene existiendo pues, a lo largo de la historia de la humanidad puede conjugarse con un componente que viene de una corriente ya del estudio de los desastres de la década de los años 80, 90, que es la construcción social del riesgo, que es algo en lo que insistimos en nuestro posgrado, ¿no? Que quede claro que todo desastre tiene un componente, una historia social en su construcción, y se consuma como un desastre precisamente al no prever, al no tener información suficiente, al no hacer una gestión correcta de ese riesgo que ya, pues muchas veces ya es inminente. Lo dejamos correr y ocurre precisamente el desastre. Vamos a un ejemplo concreto. Quienes hemos tenido la dicha de estar dentro del cráter del volcán El Chichonal, que es un volcán activo, observamos las medidas mínimas de seguridad. Una de ellas es no permanecer más de 30 minutos dentro porque es un volcán activo. La segunda es tener comunicación, estar en contacto con la gente que está monitoreando su actividad, porque el aumento en la concentración de gases, el aumento en la sismicidad en microsismos locales, incluso una lluvia intensa podrían complicar la estancia de quienes estamos dentro, generalmente haciendo recolecciones de datos científicos, ¿no? Muestras de agua, muestras de roca, mapas más de mayor precisión. Entonces tenemos que estar en comunicación. Hagamos de cuenta que salimos bien, después de esa media hora salimos bien, regresamos a nuestras ciudades de origen y procesamos los datos. Y de repente, como es natural, dentro del cráter, por un sismo de cualquier magnitud, ocurre un desprendimiento de rocas al interior, y diferente magnitud, y pues las rocas caen al interior del cráter. No hubo desastre porque no hay gente, sin embargo la amenaza está latente. Entonces, al tener una vulnerabilidad cero, al tener una exposición cero de personas o patrimonio, pues es claro que no hay desastre. Entonces, ese componente social es importante en un desastre, y es lo que los encargados de estudiarlos tenemos que colaborar con las autoridades, con las instituciones, para poder gestionarlo a través de minimizar, de atenuar la vulnerabilidad de nosotros como personas y de nuestros bienes o patrimonio. Entonces, ese componente social no hay que dejarlo nunca de lado. Esa es una parte medular en la que podemos incidir para que no se consume un desastre. Muy bien. Fíjese que hacer un pequeño comercial ahí, el doctor comentaba que eso es lo que se enfocan en el posgrado. Nos faltó mencionar al inicio, pero estamos en tiempo todavía, que forma parte del núcleo básico de la maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos que ofrece aquí la Facultad de Ingeniería de la Unicachi, que además tiene convocatoria vigente. Todavía están a tiempo para registrarse, aquellos que estén interesados en entrar al posgrado, todavía tienen tiempo para hacerlo. Creo que tienen hasta el mes de mayo. No, Abril. Abril. Gracias. Hasta el 25 de abril para ser exacto. Hasta el 25 de abril, qué bueno. Está bien informado. Qué bueno. Sí, me preocupaba que no hubiera traído ese dato o que no lo tuviera pendiente. Eso me preocupa incluso más. Que lo tengo ese pendiente. geodato. Excelente. Entonces, tienen ustedes, todavía están en tiempo, quienes estén interesados en entrar a ese posgrado, multidisciplinar además, y van a poder compartir con muchos perfiles. Hay diversos perfiles ahí en la maestría, desde su núcleo básico hasta los compañeros que entran a estudiar. Entonces eso era lo que quería comentar. Ya fuimos puntualizando
algunos elementos importantes de los desastres. Espero que ya tienen la respuesta en la producción a la pregunta. ¿Todavía no? ¿Quieres más? Porque vamos a hacer ¿Quieres examen más al final. Sí. No solamente a Ana. Ana, creo que querías preguntar algo, venías ahí con algo entre más. Doc, ¿existen algunas señales que indican que un fenómeno natural podría convertirse en un desastre? Claro que sí, y no solamente algunas, por decirlo así, hay algunas pistas. La historia es básica, ¿no? La historia de los desastres nos debe de llevar a reflexionar y a tomar esas medidas tan necesarias para la protección. Hay una evolución muy importante. Ay, bueno, antes que se me olvide, quiero saludar a mi hermana Rebeca y a mi mamá que nos están viendo desde la Ciudad de México, ¿no? Allá. Qué bueno. Ya les mandé un saludo para ellas. Ya me están escuchando, así que tenía pendiente. Entonces la historia es importante, pero también no solamente la historia que escrita, ¿no? Es decir, libros, si a lo mejor no se escribió sobre un desastre y no hay historia, pero esa historia colectiva, esa historia de las poblaciones, esa tradición oral, es importantísima. Yo les quiero comentar que dentro de mi formación he tenido la oportunidad de viajar, algo que quise, como geógrafo quería viajar, pero mi formación, el área que elegí del estudio de los riesgos y los desastres, pues me ha llevado a viajar más de lo que imaginaba, lo he dicho muchas veces, pero no tanto como quisiera, pero más de lo que imaginaba, ¿no? Y va esto en relación porque en el 2017 estuve en un congreso en Bolivia, un país que tengo que regresar a recorrerlo. Conocí no solo lugares, sino personas fantásticas y que tiene una cuestión asociada a los desastres muy importante, ¿no? Que podemos hablar después de eso. Pero conocí a gente de Chile que vivió el terremoto, no recuerdo si del 2010 o del 2011. Creo que fue 2010 el terremoto en el sur de Chile. El del 27 de febrero. Ajá, exactamente. Y veníamos en un autobús porque nos trasladábamos a un evento de inauguración y esos congresos sirven para eso, para contactar gente, conocer y aprender. Entonces yo iba escuchando la conversación de un chileno que asoció precisamente cómo se atenuó el número de afectados precisamente por el conocimiento tradicional que tiene la gente del sur de Chile y que ya sabían que cuando hay sismos de gran magnitud, porque es una zona de actividad sísmica intensa, es el cinturón de fuego, también actividad volcánica, de hecho los Andes están formados por el choque de placas. Entonces hay una cuestión cultural y también una transmisión del conocimiento oral que saben los abuelos, los papás, los nietos, los bisnietos, que cuando hay un sismo de cierta magnitud tienen que replegarse hacia las partes altas por la cuestión de los tsunamis. Y lo hicieron y muchos se salvaron. Eso le valió a este catedrático para que lo llamaran al día siguiente para trabajar en la emergencia que estaba enfrentando Japón, una potencia a nivel mundial, un referente en cuestiones de protección civil, y que les fue muy mal con la cuestión del terremoto, donde tuvieron no solamente el terremoto, tuvieron un tsunami y tuvieron 2011. Complicaciones de una planta nuclear de Fukushima, contaminación de aguas y de peces por radiación. Tenemos ahí 3 amenazas, una multiamenaza, lo que vamos a estudiar, interactuando en un espacio muy, muy puntual y al mismo tiempo, y que les complicó. ¿Qué sucedió en Japón? También en esas experiencias supimos de que la mayor parte de los que fallecieron fueron, en gran parte niños, porque estaban en una escuela, tuvieron su protocolo de protección civil ante el sismo, pero no esperaban el tsunami de esa magnitud. Entonces, una vez que concluyó el sismo, los sacaron de la escuela y los trasladaron a un albergue. Y en ese tránsito, muchos pequeños y maestros fallecieron por causa del tsunami, del ingreso del agua de mar. Y la mayor parte de los que se pudieron salvar son personas de la tercera edad que viven en las partes altas, ya en un retiro laboral, ya se hicieron su cabañita y se van allá. Entonces ellos, de alguna manera, estaban protegidos, pero a lo que voy que no hubo una articulación de toda la experiencia y de toda la tecnología para interactuar en un momento de emergencia como este, ¿no? ¿Qué podemos decir de otros lugares? Incluso hablemos de México, seamos claros. Nuestros sistemas de protección civil
Desafortunadamente todavía tienen un componente muy importante, tal vez un 80% aún, de reactivo. Esperamos la emergencia para saber qué hacer. Y por eso lo que tú me comentabas, si hay señales, esos indicios previos a un desastre y la misma historia nos tiene que enseñar, nos tiene que llevar a ser preventivos. Y es lo que estamos haciendo en nuestra maestría. Aquí con Roberto Ramos, buen amigo geógrafo también. Sí. Pero Roberto Moreno también, otro buen amigo. Recorridos en el Cañón del Sumidero, verificando procesos gravitacionales o derrumbes, afinando nuestros mapas, e incluso aplicando metodologías, en el caso de estudios de sismicidad que él desarrolla, en lugares con condiciones semejantes. Entonces, eso también abona para que la prevención se empiece a convertir en una tarea prioritaria. Entiendo que muchas instituciones de gobierno se los come el tiempo o incluso el personal no es suficiente. Nosotros desde la academia tenemos que cubrir esa parte y bueno, creo que de nosotros no ha quedado, ¿no? Sí, por supuesto, es que es lo que más se necesita que desde la academia y que lo que se genere, como siempre digo yo, ¿no? que trascienda estos muros, que llegue a la sociedad, porque siempre se habla de esa comunicación que debe haber entre las dependencias que están encargadas de actuar ante estos fenómenos y la academia, pero también la sociedad, porque la sociedad forma parte fundamental, son los actores principales. Claro. Son los que generan ciertas condiciones de riesgo en muchas de las ocasiones, y son los que deben actuar también, deben estar preparados para poder actuar ante el efecto de alguna de estas amenazas. Mencionaba Bolivia, de Bolivia podemos sacar un geodato también, el tema de la capital, que es una capital política y una administrativa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí es. Sucre y La Paz. Así es. ¿Has conocido alguna vez, Anita, tú que eres una ciudadana del mundo? Bolivia no. O sea, para el sur no, lo tuyo es de aquí para arriba nada más. Del sur no conozco, fíjate, pero me gustaría conocer Brasil, Colombia, Chile. Brasil, Colombia, ¿en ese orden o...? No, pero ¿O sí puede variar? Sí, puede variar, pero Es sí que me ella gustaría no, conocer. casi no mira hacia el sur, no voltea al sur. Creo que ni el libramiento sur conoce. No. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ella del sur no conoce ni Lo el vamos a sur de llevar. su ciudad. Lo vamos a llevar porque hay una cantidad de procesos gravitacionales interesantes en el sur de nuestra ciudad, ¿no? Muy bien. Ella solo ha viajado de aquí hacia arriba. Hay que Bueno. mirar a otros lados. Hablando bueno, vamos a hablar del continente, ¿no? De donde estamos. Y en el caso de Chile, que mencionaba también con el tema de los sismos, tienen una buena cultura por lo que les ha tocado vivir. Sí. Está el del terremoto de Valdivia también, de Valdivia, 1960, que fue de 9. Ahorita no quiero mentirle si fue 9.4 o 9.6, creo que fue 9.6. Muy, muy grande. Entonces tienen esa cultura que nos falta aquí, porque México tuvo el del último siglo, el sismo más grande, que fue el de 2017, y todavía no aprendemos a actuar y muchas otras cosas, que no es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero hablemos de cómo estamos, si nos da un panorama ahí muy rapidito, a nivel continental, de lo que sucede aquí en América o en América Latina, si queremos reducir un poquito más, y lleguemos a México, ¿no? Y aterricemos en Chiapas. ¿Cómo estamos con el tema de los desastres acá? Pues hay una agenda mundial establecida por la ONU a partir del 2015 al 2030, que son las cuestiones de los objetivos del desarrollo sostenible. Y sobre esa agenda se alineó otra enfocada netamente a la gestión de riesgos, que es el marco Sendai. Sendai es una ciudad en Japón donde se estableció una asamblea y se alinea con esta situación, estableciendo 4 prioridades, de las cuales solo les quiero hablar de la primera. La primera habla sobre la comprensión del riesgo. Mientras no comprendamos el riesgo, no lo vamos a poder gestionar, que es la segunda, ¿sí? Y nosotros en nuestros trabajos en el posgrado están alineados con ambos, ¿no? Con la cuestión de los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable y con el marco Sendai, siempre tratando de comprender el riesgo, tratando de cubrir ese espacio que todavía las autoridades, como repito, porque les come el tiempo, por falta de personal, pues no tienen tiempo disponible para dedicar, ¿no? Ellos a veces los sobrepasa la emergencia y pues tienen que actuar. Nosotros desde la academia tenemos que tomar las cosas con un poquito más de serenidad y de calma para poder cubrir esta parte.
Entonces, pues cada país tiene su propia historia en cuestiones de desastres, pero a lo que voy a decir, compartimos esta agenda común porque es a nivel mundial, ¿no? De alguna manera estamos haciendo un recorrido rápido de sur a norte. Pues tenemos en cuestión de los veranos que van en Sudamérica, que van en nuestro invierno, de diciembre a marzo. Tenemos las estaciones del año invertidas por la cuestión del movimiento de traslación alrededor del Sol y por la inclinación del eje. Nuestras estaciones curiosamente están así. Haciendo un paréntesis, por si quieren ir a pasar Navidad en pleno verano, pueden ir en Navidad a Brasil y no van a tener frío, ¿no? Entonces, pues las inundaciones han sido terribles. Ahorita vuelvo a hablar a Bolivia porque todos los días checo un periódico que conocí y me gusta. Están padeciendo inundaciones en La Paz. La Paz es una ciudad construida en una olla, en una parte hundida, y tiene un crecimiento en una parte alta y plana, que se llama el Alto, donde está el aeropuerto. Entonces, todo lo que llueve en el Alto, pues baja a La Paz, y ahorita está causando inundaciones terribles. Ellos le llaman quebradas a los cauces vacíos, donde se acumula el agua cuando llueve, ¿no? La Paz está compuesto de suelos muy deleznables, es decir, muy suaves, poco consolidados, que son fácilmente erosionables por la lluvia, por el agua que llueve y que arrastra todo este material, pero curiosamente no hay sismicidad intensa. Si hubiera esa sismicidad, muchos edificios que están al borde de algunos acantilados ya no estuvieran. Pero como no llueve de manera intensa todo el año y no hay sismicidad, sus construcciones están al borde del precipicio, edificios de 3 pisos, y tú ves el perfil, el corte del terreno, y son lutitas, son arcillas, poco consolidadas, no como lo que tenemos aquí en Copolla, en el sur de la ciudad, que subimos y se ve la roca sólida, ¿no? No, allá son arcillas. Y bueno, así han construido históricamente y les ha funcionado, ¿no? En cuestiones hablemos de ya cuestiones de amenazas, incluso ya desastres socioorganizativos, algo muy de vigencia, que son las migraciones. ¿Cuánta gente no está sufriendo y está siendo explotada y está padeciendo en el tapón del Darién, que es la frontera entre Panamá y Colombia? Están siendo engañados, explotados, mujeres violadas, niños también explotados laboralmente, gente que muere por inanición, que son asesinados por las guerrillas. Entonces es otro tipo de amenaza ya netamente de origen social, por problemáticas sociales que se enfrentan: narcotráfico, tráfico de personas, y luego unas migraciones difíciles de contener. El problema no está en México, como nos lo quieren hacer ver algunos medios de comunicación ante la postura de Trump, que acaba de asumir el poder, ¿no? O sea, imagínense a dónde llegan los desastres, ¿no? Hablando de política. Sí, el problema está en los países de origen. Sí. Que hablando de eso, hay un reportaje de DW muy bueno sobre el tapón del Darién, precisamente de cuántas personas han perdido la vida ahí, y la travesía fatídica. Y lo que ven, lo que están viviendo la gente que pasa y sobrevive y cuentan, o sea, cadáveres ahí abandonados, ¿no? Sí, incluso en casas de campaña, ¿no? No, es terrible lo que están viviendo. Entonces ese tipo y como ven, ya estamos subiendo al norte con la migración, ¿no? Entonces llegamos, y a todas esas migraciones, que incluso muchos llegan a Ecuador por la cuestión de las visas desde Irán, desde Asia, Irán, Irak, la India o de África, entran por Ecuador y de ahí se conectan como dicen allá, en buses a Colombia y pasan por Darién y luego todo Centroamérica. A mí me impacta cuando he platicado o conozco casos de gente que viene en estas condiciones y llegan a México, cruzan el río Suchiate y dicen, ay, ya estamos de nuevo. No, te falta más de la mitad de lo que has recorrido, ¿no? Porque cruzar México es terrible. Ya cuando empiezan a ver, llegan a Arriaga, ya la ven ahora sí en serio, ¿no? Pues quién sabe cuándo vamos a llegar, ¿no? Entonces estas situaciones se van complicando y están haciendo que la gente ahora se exponga o genera un desastre social, debido a que ellos están exponiendo, están siendo vulnerables ante todo este aparato de amenazas sociales y ahora sí naturales, como las inundaciones, el calor, las enfermedades como la malaria, que los están acompañando todo el camino, ¿no? ¿Qué podemos decir de México? Bueno, vivimos hace unos 2-3 años sequías severas en el norte, en Monterrey, que se van a volver a presentar. Tengo buenos amigos en Monterrey y me hablaban, muchos de ellos
reciben el gas en tuberías directas, no tienen tanque estacionario, porque les llega el gas como les llega la energía eléctrica. Y lo mismo, no tenían tinacos en sus casas porque les llega el agua todo el tiempo. O les llegaba. O les llegaba, exactamente, porque ahora hubo un caos en la compra, no solo de tinacos, sino de los tambos de 200 litros, pues que aquí abundan en cualquier patio, ¿no? Para lavar la ropa. Y podemos decir que en Chiapas tenemos el 30% de toda el agua superficial del país. Y aún así padecemos porque está mal distribuida, ¿no? Allá pues ya empezaban a modificar, es decir, están atendiendo esa vulnerabilidad a la que se expusieron para no volver a vivir el desastre, porque se consumó el desastre de esa sequía. Más las empresas refresqueras, que no vamos a decir marcas, pero que estaban sobreexplotando, y creo que continúan sobreexplotando los mantos acuíferos, pues para vender. Vayan a una tienda de conveniencia, compren un agua mineral y vean de dónde viene. De dónde están lleno de agua, de donde no hay agua. Muchas embotelladoras no son del sureste, son del norte. La mayoría creo, de hecho. Entonces, vean lo complejo que es. Estamos entrando o trascendiendo de un concepto de multiamenaza en la cuestión de los desastres a un riesgo sistémico ahora, que sobre una situación ya a punto del desastre se te viene otra y te agudiza la crisis, ¿no? Y podemos seguir hablando de esto, pero me gustaría escucharlos a ustedes. A lo mejor tienes otra pregunta. Bueno, tenemos. El público tiene una pregunta, ¿no? Tenemos, pero antes de seguir con las preguntas, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con el GeoKids, y después del GeoKids vamos con el Geodato del día de hoy. Muy bien, muy bien. Enseguida regresamos. Muy bien, Laurita. Aunque no sabías que los desastres naturales no existen, más bien los desastres son eventos construidos socialmente cuyos graves estragos al nivel humano no dependen de la naturaleza, sino de una inadecuada urbanización, falta de planeación, condiciones, inseguridad y insalubridad, desigualdad y pobreza, es decir, que son siempre el resultado de las acciones y las decisiones humanas. Amenazas como los sismos, tsunamis y erupciones volcánicas, que tienen un origen natural, se convierten en desastres porque existen sociedades vulnerables expuestas a ello. Otro tipo de desastres como las inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra son socionaturales, pues ellos las activan humanas inadecuadas tienen muchos que ver en sus ocurrencias. Yo soy Arisbela Estefanía de la Cruz Gutiérrez y este fue el GeoKids de día de hoy. GeoGente por Unicach Radio. Muy bien, ya estamos de regreso y nos toca el Geodato. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Bienvenidos al Geodato, en donde exploramos curiosidades y maravillas de la geografía y el planeta que habitamos. Hoy los invito a descubrir datos fascinantes, historias sorprendentes y todo lo que hace de nuestro mundo un lugar único. Así que pueden participar sin ningún problema. Empezamos. Julio Verne en sus obras nos inspiró con viajes sorprendentes, llenos de emociones y travesías extraordinarias, empleando distintos medios de transporte. Hoy no hablaremos de Phileas Fogg y su vuelta al mundo en 80 días, pero sí de un viaje de 18.755 kilómetros durante 21 días a través de 13 países. Se trata del trayecto en tren más largo del mundo. ¿Han viajado en tren alguna vez? ¿Tú sí? Sí, cuando tenía yo como unos
2 o 3 años. Estamos hablando hace como 40 años de eso. Tamaño de la mesa. ¿Te gustó viajar en tren? Ya no me acuerdo. Ay, Dios. Bueno, los trenes, como todos saben, son un tipo de transporte ferroviario caracterizado por contar con vagones, una locomotora, y su utilización es bastante común en varios países del mundo como Japón, la India, Alemania o Estados Unidos, empleándose principalmente para el transporte de pasajeros, mercancías o incluso también para el turismo. Los hemos visto en la literatura, en novelas policíacas como El asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie, o en dibujos animados, quizás como has visto Dumbo, o has visto Tomás y sus amigos. ¿Sí has visto alguno de esos? Claro, claro. Yo sé que tú ibas a dominar esa cinematografía. Aunque no tenga niños. Bueno, los antecedentes de los ferrocarriles, estamos hablando desde el siglo XVI, que se usaban carriles de madera para facilitar el transporte de minerales en minas, y ya con la invención de la locomotora, ya los vagones jalados por mulas o caballos, eso ya ahora iban a poderse mover por una máquina a vapor. La primera locomotora de vapor exitosa fue diseñada, puesta en marcha en 1825 por George Stephenson, y que inauguró la línea de Stockton y Darlington en Inglaterra. En México la historia comenzó en 1837 con el general Anastasio Bustamante, presidente de la República, que otorga a un comerciante del puerto de Veracruz privilegio exclusivo para establecer un camino de fierro desde el puerto hasta la capital. Hasta el 16 de septiembre de 1850 se inauguraron los primeros 13 kilómetros y en el 1910 ya teníamos 20.000 kilómetros de vía férrea. ¿Qué les parece? Ahora sí vamos ya a entrar a nuestra travesía, que vamos a... Esto parece una de las páginas de la Vuelta al Mundo en 80 días, pero no. Vamos a partir desde Lagos, una pintoresca ciudad en el Algarve portugués, y nos embarcamos en una aventura que termina en la vibrante, pues se les dije que terminaba en una isla, en Singapur. Si tienen muy bien dibujado el mapa de Europa, bueno, Europa, Asia, van a tener que tocar también. Imagínense salir desde Portugal y llegar hasta Singapur. Una vuelta un poquito larga. Bueno, entonces, al otro lado del mundo, por supuesto, desde Portugal hasta Singapur. No es un tren lo único que nos llevará, es una red de conexiones, transbordos y cambios de transporte que pondrán a prueba el espíritu viajero de aquí mi querida compañera Ana Laura, ella que es, como siempre les digo, una ciudadana del mundo. Así que esta hazaña no es para cualquiera, incluso para ella puede resultar difícil porque esto requiere planificación, precisión, casi matemática, y te tiene que gustar la aventura. Uy. Comenzó esto en diciembre de 2021, cuando Laos inauguró una nueva línea de tren que conecta Kunming, en China, con Vientiane, que es la capital de Laos. Esto fue la chispa que encendió la imaginación de viajeros apasionados como Mark Smith, creador del blog The Man in Seat 61. Inspirado por su trabajo, amantes de los trenes en foros de Reddit trazaron esta ruta extraordinaria. Hay varios youtubers, incluso en YouTube pueden encontrar el trayecto completo y cómo lo van contando. El viaje comienza en Europa, cruzando Portugal, España, Polonia, Bielorrusia. Desde ahí el tren nos lleva a Rusia, donde comienza la aventura desde las llanuras de Siberia. De ahí pasamos a Mongolia. También después de Mongolia entramos a China. Y de China pasamos por Pekín también. Y el camino se adentra en el sudeste asiático, Laos, Tailandia, Malasia y finalmente Singapur, hasta allá abajo. Durante el viaje en tren hay diferentes paradas obligatorias en las que se tiene que llevar a cabo algún que otro transbordo necesario. Por ejemplo, tienen que pasar por Lisboa, en Portugal, tienen que pasar por París, en Francia, Moscú, en Rusia, Pekín y Kunming en China, Vientiane en Laos, Bangkok en Tailandia, Padang Besar, Penang y Kuala Lumpur, Malasia y por último Singapur. Esto además que un viaje es una elección sostenible. Imaginemos, yo sé que Anita, a pesar de tener mucho espíritu viajero, ella diría, yo me voy en avión. Pero si te irías en avión estarías generando unas 5.2 toneladas de CO2. Ok. Mientras que si haces este viaje de tan solo 21 días estaríamos emitiendo unas 0.08 toneladas. O sea, es más ecológico, ¿no? Ok. En tiempo invertido, por supuesto que gana por goleada el trayecto en vuelo, pero si te irías en vuelo no tendrías estas aventuras. ¿Qué tal y conoces algún vietnamita? ¿Algún Mira, ruso? ahorita me dio... Soviéticos. Sí, me surgió la duda ahora cuál será el gentilicio de Laos. Ahí lo voy a buscar, ahí será otro geógrafo. Y como siempre yo te traigo la información completa. ¿Cuánto te costaría?
A ver, ¿cuánto me costaría Bueno. un viaje? Digo, para ver si me conviene aventarme la... Te voy a dar el precio nada más desde Portugal hasta Singapur. Ok, Ya tú investiga cuánto te cuesta irte de aquí Oh. desde México para allá. ok. Solamente de Portugal a Singapur, todo ese viaje te va a costar 1.200 euros. Aproximadamente unos 25.500 pesitos. Nada para ti. Una quincena. Laosiano. Excelente. Laosiano. Gracias aquí a la producción que nos ayudó con el gentilicio de Laos. Y bueno, por supuesto no todo es color de rosa, porque tienes que sacar por lo menos 7 visas para atravesar esos países. Sospecha. Por lo menos 7 para cruzar esas fronteras de los 13 países involucrados. Y además de esto, no puedes fallar con las conexiones, porque si pierdes una, ya no van a Ya ser fue. 21, te puedes echar casi un mes. día más, 2 días más. El primer obstáculo no solamente está en las estepas de Mongolia ni las selvas en Laos. O sea, todos los problemas pueden empezar al salir de casa. Si no le pediste permiso a tu esposa, por supuesto, para estar un mes entero fuera de... No, mentira. Por las conexiones ferroviarias entre Portugal y España, porque desde 2020 no existe un tren directo de Lisboa a Madrid. Pero bueno, los retos son parte del encanto, sobre todo si eres un viajero. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo y sus secretos. Nos vemos en el siguiente Geodato. Muy bien. Eso me recuerda a una pregunta que me hacían una vez. Si un tren eléctrico va a 380 kilómetros por hora de Sí, norte pero no a estamos sur- haciendo un problema de matemática Ay, de no, tercer grado. ahorita. escúchame. ¿Hacia dónde se dispersa el humo? Ahí lo dejo. Que nos respondan los que están escuchando y no están poniendo atención. Exacto. Que queda la pregunta ahí. Que y no tomen a mal este silencio incómodo. Gracias. Oye, Gracias. Estuvo, Gracias. estuvo, mira, Ya, espectacular. Córtenme, por favor. Mira, detrás de ti está la puerta. Abre y vete. Sin problema, nosotros cerramos. Tranquila. y vete en tu tren eléctrico. Ay, no. Bueno, pues ese fue el Geodato. ¿Qué le parece Ay, el viaje? No, bueno, me cansé. Tengo dos puntos que compartir ahí. Yo viajé en trenes de pasajeros desde hace 40 años. Mi papá nos lo inculcó. Pero sí viajé de varios lugares. Y hace un mes viajé en el Insurgente en el interior urbano de Toluca, México. Oh. Todo un hazaña, un super tren, es comodísimo, limpio, silencioso. Lástima los paisajes que conocí de Toluca, de la Ciudad de México, que los conocí con boscosos, pero ahora están muy urbanizados. Pero la experiencia en tren siempre va a ser diferente a la de un autobús, de un avión. Cada uno tiene su encanto, incluso de una lancha, ¿no? Claro. Sí. Y el segundo, así como recomiendas ese viaje, yo les recomiendo que rescaten la película de Doctor Zhivago, que es una película de los años 60, donde habla del tren transiberiano. Se los dejo ahí. Oh. La van a disfrutar. Nomás aguanten, son como 4 horas y media de película. ¿eh? Bueno, un saludo para Lisandro Martínez, que aquí nos está escribiendo por WhatsApp, que está viendo el programa, egresado también de Geomática aquí en nuestra facultad. Qué bueno que nos están siguiendo y que cada vez son más los egresados que se suman a seguir el programa. Tenemos saludos comentarios de Silvia Elena. Pone: aquí en Chiapas la costa ha sido la más golpeada por estar entre la Sierra Madre de Chiapas con la pendiente al mar. Fuertes fenómenos han sido en el 98 y 2005 en inundaciones y temblores. Y el comentario de Cristina Paz: como siempre los temas son interesantes, saludos a mi hermano. Muchas gracias a los que nos están viendo, los que comparten. Y también mis papás que los nos que van comentan. escuchando en el carro. Ah, excelente, ¿ya ves? Son Alguien más. fieles de la radio. Puro Ahora público sí. de primera tenemos. Tenemos todavía como unos 10 minutos más o menos y hay dos cosas importantes. Todos, si han estado siguiendo las noticias, de hecho, nos mandaron un mensaje a través de nuestra página hablando sobre lo ocurrido en California al inicio de año. Si todos han estado al tanto de eso, en California ocurrieron fue una serie de incendios devastadores que provocaron daños no solamente materiales, creo que hubo pérdidas humanas también. Entonces, hablarnos un poquito sobre eso, porque también forma parte de, pues eso es un desastre también, y ya después de eso yo creo que sí podemos ir a responder finalmente la pregunta si los desastres son naturales o no. Muy bien. Pues Con sí, eso la cerraríamos. situación de California no es de este año, ha sido
se ha presentado en varias ocasiones. Una de las interpretaciones que se ha dado a la información es de que generalmente previo a los incendios de esta época, en otros años, y de se han presentando sequías severas. La sequía lo que te provoca en una zona boscosa es que los árboles se sequen, arbustos, y que quede materia acumulada que bien podría incorporarse como nutrientes al suelo si se descompusiera lentamente, pero de repente viene una época más seca, con vientos intensos, con una actividad turística a veces mal manejada. Se atribuye incluso muchos de los incendios a los excursionistas, los senderistas que hacen fogatas y que son llevadas por el viento. Entonces, como ven, una serie de componentes que pues están generando esta situación que ha desahogado se estima una superficie de 160 kilómetros cuadrados. Para que tengan idea, los que conocen Tuxtla, como 4 veces la extensión de la ciudad, ya sumada de los pequeños manchones que se han quemado o algunos más extensos, una superficie más o menos como eso, 44 fallecidos, principalmente adultos mayores, y lo más crítico, 150,000 personas evacuadas, a las que hay que darles refugio, alimentación, cobijo, y además de resguardarles sus pertenencias. Esta cuestión en los desastres, las evacuaciones son el punto medular, es la parte más crítica, porque la decisión de evacuar o no depende de la integridad y de la vida de muchas personas. Tal vez muchos pensamos, pues evacuamos y nos vamos y si no pasa nada regresamos. No, hay mucha gente que, como pueden ver en los noticieros, no hay que ir muy lejos, en inundaciones, en sequía, en incendios, en sismos, no quieren dejar su casa, sus pertenencias por los saqueos que puede haber, ¿no? Claro. O a veces el arraigo, incluso tenemos el caso del volcán Popocatépetl, que muchas comunidades de pueblos originales viven en sus alrededores de manera ininterrumpida durante muchas generaciones, y es común que entrevisten a ancianos donde dicen pues que ellos nunca se van a ir porque han convivido con el Don Goyo, el volcán, y saben y lo interpretan, ¿no? Pero en esta situación, y tampoco se quieren ir en una evacuación, no quieren moverse. ¿Qué pasaría si en una situación de desastre, previa a un desastre, se les pide a la población que evacúe y no se consuma el desastre? Podríamos decir nosotros desde la comodidad de nuestro escritorio que bueno que no sucedió nada, pero la autoridad empieza a perder credibilidad por parte de la población y las comunidades que no están bien informadas, ¿no? Para la otra ya no me salgo. Sí, claro. Así es. Y en la otra sí podría consumarse. No vayamos tan lejos. En la erupción de 1982 del Chichón o Chichonal sucedió eso. Pasó la primera erupción, evacuaron, permitieron el regreso y luego vinieron 2 erupciones posteriores que arrasaron no solamente con la población, sino con la vegetación original y las viviendas, ¿no? Entonces, ese punto de las decisiones es crítico, ¿no? Y nosotros los que somos estudiosos de los desastres y los mapeamos sobre todo, esa información de primera mano es muy útil, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la cantidad de personas ahorita en 160,000, me parece haber escuchado, ¿no? 150,000. 50,000. En Brasil, en el 2022, por las tormentas e inundaciones, fue una migración de aproximadamente 700,000 personas. Imagínate. 700,000 personas es la población de Tuxtla Gutiérrez, del área urbana. Sí, Completa, o sea, mueve toda esa gente a un lugar, ¿no? sí. Entonces, esos son los datos, es la numerología de los incendios, donde se están sumando las sequías previas, la acumulación de materia orgánica, la intensidad de los vientos y luego una época ahorita no lluviosa. Así es. Y ahora la actividad humana donde se les asocia. Todavía no está bien definido, incluso hay teorías conspirativas Sí, como sí. en todas esas épocas en que surge como el COVID, que todo el mundo, a veces por falta de información, empieza a inventar cositas y muchas personas por no tener la molestia de informarse o leer le empiezan a creer, ¿no? Pero ahorita están surgiendo teorías conspirativas de que esos incendios fueron intencionalmente provocados. Sin embargo, los científicos están incluso haciendo monitoreo y evaluación de desechos humanos como vidrios, latas, para ver si esas situaciones pueden atribuirse a lo que ya uno ha visto en otros casos, ¿no? Que los vidrios funcionan como una lupa, Sí. y encienden el material ya seco, ¿no? Aquí tenemos un excelente egresado de nuestra maestría que hizo un estudio de incendios en el que Josué.
y que su mapa sirve para que la gente que administra el parque pueda precisamente retirar esa materia orgánica acumulada en el año anterior para evitar que si se presenta un incendio sea más crítico. Para eso sirven esos mapas, ¿no? Entonces, doctor, ¿son o no son naturales los desastres? Muy bien, creo que podemos llegar a la conclusión que los desastres no son naturales, tienen un complejo componente social. Vamos a mencionar que las amenazas o los peligros sí son naturales y nos pueden generar un desastre. Muy bien, quedó claro, ¿verdad? Todo, van a decir toda una hora para respondernos eso, pero sí, pero era importante. Era importante. Era importante. Yo que pensaba que sí, ahora que siempre no. Les pongo el último ejemplo, claro. Todo el mundo conoce el cuento de los 3 cochinitos y el lobo. Así es. Muy bien. Vamos a pensar que el lobo es la amenaza o el peligro, es el viento intenso, ¿no? Porque sopla en las casas. Todo el mundo conoce ese cuento. La primera casa del primer cochinito estaba hecha ¿de qué? De paja. De paja. Y se resguarda el primer cochinito y el lobo con su viento, su aliento, la desecha. Era una casa vulnerable ante vientos. Se va a la casa de su hermano, que era de madera. Y él nuevamente, el lobo, con sus pulmones que tenía, además de que no fumaba, soplaba muy fuerte y derrumbó la casa de madera, ¿sí? Los dos hermanos sobreviven a esa amenaza, sobreviven incluso al desastre de sus casas y se van a la tercera casa de su hermano, que era ¿de qué? De ladrillo. De ladrillo, ¿sí? Y el lobo, por más que estuvo soplando... Ahorita le voy a hacer lo mismo yo a ella. El siguiente programa vamos a hablar sobre los dibujos animados. Aquí tenemos la invitada Ana Laura. Y entonces el lobo no la pudo derribar. ¿Por qué? Porque esa casa estaba diseñada para una amenaza que ya estaba identificada, que eran los fuertes vientos. En este caso, el lobo. Y esto no crean que lo digo en radio, esto lo vemos en clase de maestría de gestión de riesgos. Sí, pero esos ejemplos sirven para entender algo que puede resultar complejo, pero se puede explicar de una manera... No dejen de leer, por favor. Tan sencilla. Para que vean también otro ejemplo de por qué es tan importante la pedagogía. Eso, que lo tengan muy, muy claro. Bueno, pues ya nos tenemos que ir el día de hoy, no sin antes presentar nuestra última sección. ¿Cómo es? ¿Geosalud? ¿Y cómo te gusta? El Geovida, el Nos Geovida. va a reclamar Nancy. Sí, que muchas gracias a Nancy por su colaboración cada semana, y el día de hoy tiene que ver con algo que aconteció la semana pasada, que fue el 13 de enero, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Así que, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, estamos a sus órdenes. Saludos a todo tu público tan conocedor. Anita. Pues ¿algo nada, que decir? sí, agradecerles a todos. ¿A alguien a quien quiera saludar? No, a todos nuestros seguidores, muchas gracias. No hagas que yo... Bueno. Que yo hable de más. No, a todos muchas gracias. Recuerden, cada semana está la votación por elegir la georrola con la que vamos a terminar cada uno de nuestros programas. Y pues nada, agradecerle, doctor, muchas gracias por su visita. Sabemos que no es la primera ni la última vez de este año. Bueno, solo la primera de este año porque se vienen muchos acontecimientos también y estar pendientes. Así que, pues nada, gracias y no se olviden que somos GeoGente, tu espacio geográfico. Consejos prácticos para una vida saludable. La depresión no te define. Eres mucho más que un diagnóstico. GeoGente quiere recordarte que está bien no estar bien siempre. Está bien sentir que no puedes con todo. Es admirable ver cómo cada día sigues dando lo mejor de ti y te rehusas a rendirte. Eres valioso y único, no lo olvides. La forma de socializar las tecnologías de la información geográfica. GeoGente, un espacio de la Facultad de Ingeniería UNICACH y UNICACH Radio. Escúchanos en la próxima emisión. GeoGente, tu espacio geográfico.